¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. 2 Corintios 13, 11 al 14. El título del sermón es Despedida y pedidos finales. Leemos junto a la palabra del Señor. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Comenzar este sermón, primero quiero dar gracias a Dios por la bendición, ¿no?, de poder concluir con ya las 12 epístolas de Corintios. Hace aproximadamente 2 o 3 años atrás que comenzamos a exponer sobre estas epístolas, y realmente sé que ha sido mucha bendición poder conocer más de la voluntad de Dios por medio de ambas cartas. Seguramente que habrá sido mucha edificación para algunos de ustedes. Para mí ha sido de mucha bendición y te animo, ¿no?, a que cada tanto puedas volver a repasar estos pasajes, estos temas que hemos estado viendo, porque son de mucha edificación para nuestra vida, volver a recordar todo lo que aquí tenemos, ¿no? Y pensando, ¿no?, en esto de conclusiones o finales, es justamente interesante ver este pasaje final. Aquí tenemos un final con saludos, mandamientos y una doxología del apóstol que es muy interesante y que tiene preciosas cosas que nos puede mostrar, ¿no? Aquí vemos con Pablo está dando mandamientos finales para justamente los corintios, estos hermanos a los cuales él amaba, consideraba sus hijos espirituales. Y como sabemos, Pablo, ¿no?, en breve va a ir a visitarlos, va a hacer su tercera visita, como ya estuvo diciendo. Y ya estuvimos viendo que un par de versículos antes que él en esta tercera visita va a corregir algunas cosas. Estuvo hablando directamente a aquellos que están pecando y no se arrepienten, pero en estos versículos finales vuelve a abrir, ¿no?, el panorama para hablar con toda la congregación y para saludarlos a todos de una manera general, como terminando su carta. Ya no apuntando sencillamente a aquellos que estaban tal vez que necesitaba corregir, sino a toda la iglesia en general. Y da este saludo final, ¿no? Y en este saludo final les recuerda cosas que ellos van a tener que prestar atención si es que como iglesia querían seguir creciendo. Y creo que justamente en este saludo y en estos principios finales que él da, creo que son muy importantes que nosotros también los podamos meditar. Porque las cosas que remarca aquí en esto y lo que vamos a ver son tan útiles para los corintios como va a ser para nosotros y para cada creyente. Porque, en definitiva, si lo que deseás, tanto vos como yo, creo que todos los que estamos aquí deseamos que la iglesia siga edificándose, pase lo que pase, lo más sabio que podemos hacer es seguir las directivas, no del apóstol, sino del Señor que está atrás de este texto que tenemos aquí. Él, como el Señor de la iglesia, tiene para darnos las directivas que tenemos que seguir para entonces poder seguir edificándonos como iglesia. Así que nada mejor que Él nos pueda advertir cuáles son las virtudes que el pueblo de Dios tiene que seguir adelante para poder seguir firme hasta que Él regrese por nosotros. Y sobre eso es un poco que quiero hoy hablar y este es el tema entonces de este sermón final de Corintios. Para que cada iglesia local se mantenga firme en Dios, se necesita que todos los miembros se esfuercen por convivir de acuerdo a las virtudes correctas. Para que entonces
nuestra iglesia local se mantenga firme en Dios, se necesita que nos esforcemos por andar de acuerdo a las virtudes correctas, de acuerdo a las virtudes que Dios quiere. ¿Y cuáles son esas virtudes? Bueno, el pasaje nos presenta dos de esas virtudes en estos versículos finales. Y te animo a que puedas seguirme y ver junto conmigo cuáles son esas virtudes que como iglesia tenemos que vivir para que entonces nuestra iglesia local, como congregación que quiere mostrar al mundo a Dios, pueda seguir firme en Él. Y la primera de las virtudes se encuentra en el versículo 11. Para que la iglesia se mantenga firme en Dios, se necesita de la edificación mutua. Para que la iglesia se mantenga firme en Dios, se necesita, como virtud, la edificación mutua. El texto, tenga ahí abierto la Biblia para seguir la lectura, comienza con un, por lo demás, hermanos. Como dijimos, ¿no? Del versículo 12, 14 hasta el capítulo 13, versículo 10, fue toda la sección donde Pablo fue contando cómo iba a tratar con el pecado, cómo iba a corregir o iba a buscar corregir el pecado de aquellos que estaban en la iglesia, que eran miembros, que estaban pecando en diferentes situaciones y que todavía no estaban arrepentidos. Fue una sección bastante larga, ¿se acuerdan? Vimos sobre las actitudes necesarias, vimos cómo iba a ser el proceso y la importancia de orar durante el proceso. Del capítulo 12 dijimos el versículo 14 al capítulo 13, versículo 10. Pero finalmente aquí ya, en el versículo 11, el enfoque es dar un mensaje final para toda la congregación. Y dice así, ¿no? Por lo demás, hermanos, esto podría leerse también de esta manera, ¿no? Finalmente, iglesia, tengo algo más que pedirles. Sería, por así decirlo de otra manera. Aquí ya no le está hablando solamente entonces a estos miembros rebeldes, sino a toda la iglesia y dice, finalmente, iglesia, tengo algo más que decirles antes de ir para allá. ¿Y qué es lo que tiene para decirle? Bueno, lo que vemos a continuación, les pide esto. ¿Qué les pide? ¿Qué dice el texto? Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Bueno, ¿qué es esto que está pidiendo? Si vos te fijas ahí conmigo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tienen en común estas cosas que dicen ahí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hay ahí? Mandamientos, pero también podríamos decir, ¿no? En tipo gramaticalmente o sintácticamente, ¿qué serían esto? Verbos, ¿está bien? Tenemos verbos. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, esa es una sola palabra original. Y vivir en paz también sería una palabra original, que son verbos, ¿está bien? O sea, son acciones, y como alguno dijo por ahí, evidentemente al ser acciones, está hablando de mandamientos que tienen que cumplirse, que son necesarios cumplir. Pero también es interesante no solo ver que son verbos, sino también el modo que están en modo imperativo, ¿está bien? O sea, no es que es una recomendación, no es que le está diciendo, bueno, finalmente, fíjense si pueden, tal vez, cuando tengan tiempo, no, está en modo imperativo. O sea, esto es algo que tiene que ser cumplido sí o sí, que no es optativo. Que esté en imperativo refleja que hay una urgencia, una importancia de ser cumplidos. Entonces, primero la urgencia, primero la necesidad, la importancia de estos mandamientos. Y segundo, que hay algo más si vos te prestás atención. Esto de que en nuestro idioma, en español, tenemos algunas claves ahí, en este consolaos, perfeccionaos. Lo que tenemos ahí, en realidad, es que estos mandamientos tienen que ser cumplidos, como decimos nosotros, de los unos a los otros. No es algo que para ser cumplido debería llevarte a hacer una acción tuya respecto a otra persona. Y lo vemos ahí, por ejemplo, en sed de un mismo sentir. Ahí está hablando de que hay una interacción entre los creyentes. Entonces, son importantes de cumplir, evidentemente sí, son urgentes de cumplir, pero también se requiere y son mandamientos mutuos. Son mandamientos que toda la iglesia son llamados a cumplir y que se realizan por medio de la interacción de unos con otros. Y ahora vamos a desarrollar un poco más esto. Acá apuntan estos mandamientos, mirándolos así por arriba, nos damos cuenta de que hay un patrón en todos estos mandamientos. ¿Cuál es ese patrón
creo yo que es la edificación. O sea, si pudiéramos resumir estos 5 mandamientos, estas 5 acciones, estos 5 verbos, apuntan a una misma cosa, que es el hecho de que haya una edificación entre los miembros, una edificación mutua. Por medio de cumplir estos mandamientos, yo ayudo a tu edificación y vos ayudás a mi edificación. O sea, no, y te decía recién, no son mandamientos de decir, bueno, no está apuntando acá, Pablo no está hablando de decir, no, bueno, pastores, ancianos, ustedes tienen que cumplir estos mandamientos. No, está diciendo que toda la iglesia, no es que uno tal vez en la iglesia o un miembro de la iglesia tiene que cumplirlo y el resto mira para otro lado. No es que la mitad de la iglesia puede esforzarse por cumplir estos mandamientos y como decimos nosotros, la otra mitad hace la plancha y no hace nada, sino que para que esto sea de acuerdo a la voluntad de Dios, todos los miembros tienen que esforzarse por cumplir con estos mandamientos. Tiene que haber un esfuerzo mutuo, porque atañe a toda la iglesia local. Toda la iglesia local tiene que estar participando de estos mandamientos, porque la edificación de la iglesia local, ¿de quién depende? ¿De una sola persona? De toda la iglesia. O sea, y llevándolo tal vez a un extremo, en un sentido, evidentemente, gracias a Dios que haya hermanos más maduros, que hayan tomado más deseo de hacerlo, pero la realidad es que en un sentido, hermano, y perdón si alguno piensa que es extremista, pero creo que en un sentido es así, si un miembro no se involucra con la edificación de la iglesia local, en un sentido toda la iglesia se ve afectada. Pero ¿tanto importa lo que haga? Bueno, en un sentido sí. Y si te queda duda, fíjate cómo Pablo, para que podamos entender cómo funciona esto, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, nos intenta demostrar que esto es así. Fíjense que dice, además el cuerpo no es un solo miembro, que dice, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo es, si la nariz pensara de que no es importante lo que hace, porque no es ojo, pónganle, ¿cómo podríamos oler? No podríamos. Por eso es tan importante el oído, los ojos, como la nariz, como todos los miembros, porque todos cumplen una función de acuerdo al don que recibieron, que no puede ser reemplazada por otro. Porque Dios te dio un don particular que ningún otro tiene. Tal vez tenga algo parecido, de acuerdo a la gracia que Dios le haya dado, pero nadie va a poder cumplir la función que vos tenés que cumplir. A lo sumo puede cubrirte, como decimos nosotros en un momento, pero no fue puesto para esa función, porque el Espíritu Santo se encargó soberanamente de distribuir dones en la iglesia para que cada uno cumpla con la función que tiene que cumplir. Y acá Pablo está diciendo eso. Si una mano, si un miembro piensa que porque no es otro miembro, o sea, si un miembro piensa y dice, como yo no soy el pastor, entonces no soy tan importante, eso no quiere decir que esa justificación le sirva para no funcionar de acuerdo a lo que tiene que hacer. No hay excusa. No es que porque no estoy cumpliendo tal función, entonces no soy importante. Porque no hay el cuerpo de un solo miembro, sino muchos. Y cada uno tiene que cumplir una función. Y si ese miembro, por orgullo, por negligencia, por terquedad, no cumple con su función, el cuerpo lo va a resentir. Por eso, Pablo aquí, en estos mandamientos, apunta que todos tenemos que cumplir, todos tenemos una función que hacer y, en un sentido, el crecimiento de la iglesia dependerá de que cada uno lleve adelante la función que le corresponde. Ahora, una vez tenido ese concepto, no sé si lo llegaron a entender, sé que a veces hablar con el cuerpo a veces nos hace volar un poco, pero el concepto está ahora. Miremos los mandamientos que tenemos aquí y veamos a qué se refiere Pablo con cada uno de estos. Lo primero que dice es tener gozo. Aquí el verbo utilizado, jairó, se usa muchas veces para hablar de alegrarse
o de estar con gozo o estar regocijándose. Y evidentemente, hermano, aunque a nosotros nos parezca extraño, tal vez a algunos, el gozo es algo esencial en la vida de los creyentes. Tal es así que es nombrado como parte del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es primero amor y enseguida, ¿qué menciona? Gozo. ¿Y qué es esto de gozo? Bueno, evidentemente esto de gozo no se trata de matarse de la risa todo el tiempo. No es eso gozo. No es gozo lo que nosotros diríamos tomarse las cosas con soda, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Alguien que no le importa nada. No es eso gozo. Hay gente que se toma las cosas demasiado con soda y dice, bueno, yo soy una persona que tengo gozo. No es eso gozo. No es eso. No es tampoco gozo el hecho de resignarse en la vida con cosas que a veces uno está pasando. Tampoco es eso, hermano. El gozo es fruto del Espíritu Santo que lleva a que el creyente permanezca fortalecido y confiado en Dios, pase lo que pase, incluso en los momentos más duros de su vida. Eso es gozo. Gozo se demuestra en que pase lo que pase, seguís confiando en Dios, seguís adelante en su camino. El gozo tiene más que ver con eso que con una sonrisa en tus labios. El pastor John MacArthur dice lo siguiente en cuanto a esto. El gozo cristiano no es una felicidad superficial y atolondrada que puede terminar devastada por cosas como la enfermedad, las dificultades económicas, las relaciones rotas o las incontables vicisitudes y disoluciones de la vida. En su lugar, fluye de una confianza inquebrantable en que Dios está eternamente en el control de todo aspecto de las vidas de sus hijos amados, confianza enraizada en el conocimiento de su palabra. Hermanos, el gozo en la vida del creyente lo anima a seguir adelante. No solo porque sabe que Dios está en el control diario de su vida, no solo porque sabe que todo lo que puede pasar en su vida Dios lo usará de alguna manera que a veces aún no logra entender en el presente, pero sabe que todo lo va a usar para su bien Dios, sino también con la esperanza futura de que un día aún las cosas difíciles se aclararán y toda lágrima será secada, se enjugará. Esa es la esperanza que tiene el creyente con gozo. El creyente con gozo tiene la esperanza de Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la confianza que llena del gozo la vida del creyente. Ahora, si esta es la clase de gozo en la que el creyente tiene que andar, teniéndolo bien, lo que se está pidiendo ¿qué es? Anden en esta clase de gozo. Pero si lo pensamos mejor y pensando que estos son mandamientos que son llamados a ser los unos con los otros, sería entonces, anden siempre juntos en el gozo verdadero. O dicho de otra manera, que el gozo de tu vida fortalezca a tu hermano. Ese sería el mandamiento. Que por medio del gozo que hay en tu vida, tu hermano pueda ser fortalecido. Hermanos, evidentemente, en el contexto, sabemos lo que está por pasar. Dentro de poco Pablo va a llegar a Corinto, va a empezar a corregir situaciones. Probablemente, muchos se arrepientan, muchos tengan que pasar un proceso de dolor por la corrección. Algunos tal vez se iban a ir de la iglesia porque eran personas que no iban a aceptar la corrección. Tal vez los falsos apóstoles iban a querer, como decimos nosotros, parar de manos contra Pablo y eso iba a generar dolor dentro de la iglesia. Todo esto seguramente iba a causar dolor entre los creyentes. Por eso Pablo le está diciendo, hermanos, van a venir momentos difíciles seguramente acá un tiempo. Se necesita que se fortalezcan por medio del gozo uno con otro. Porque van a pasar momentos difíciles. Y tal vez algún hermano esté muy dolido por causa del pecado, por algo que haya pasado, y va a necesitar que sea otro el que lo sostenga por medio del gozo. Pero
la realidad, hermano, que esto de compartir el gozo para edificar el otro, no solo iba a ser necesario para ese momento que iban a pasar en la tercera visita de Pablo, sino para la iglesia en general. Porque problemas con el pecado vamos a tener siempre. Corregir el pecado o situaciones de dolor o la pérdida de un ser querido o situaciones difíciles dentro de la iglesia van a pasar siempre. Siempre va a haber hermanos que estén sufriendo, que van a necesitar que otros hermanos los fortalezcan por medio del gozo. Ahora, esto no va en contra, hermano, del mandamiento de Romanos capítulo 12, versículo 15, donde dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No está diciendo esto o no está queriendo imponerte que si vos estás gozoso y el otro hermano está sufriendo, vos tenés que decirle, dale, hermano, te tenés que levantar, no, dale, ¿cómo haces? ¿Qué estás haciendo llorando? Dale. No es eso lo que está haciendo esto. No es eso, hermano. Sino que lo que se busca con este mandamiento es que podamos compartir juntos el gozo del Señor. Que por medio de, incluso el punto no es el que está pasando buen momento, anima al que está pasando mal momento, sino que más bien es al contrario, el que está pasando mal momento y aún así puede seguir confiando en el Señor, anima a los otros a que se levanten y confíen más en el Señor. Ese es el punto. Cuanto más estás en la lona en un sentido y más podés confiar en el Señor, más se muestra tu gozo en Él, de que Cristo te satisface, de que no necesitas otra cosa y eso anima a los demás hermanos. Ese es el punto. Y Pablo en este sentido lo tenía bien claro. Por ejemplo, en sus prisiones, ¿se acuerdan? Él estaba prisionero cuando escribe, por ejemplo, la carta a los filipenses. Él estaba prisionero. Cualquiera, ¿qué esperaría de alguien que está preso por causa del Evangelio? Bueno, vamos a visitarlo, debe estar re llorando, Pablo debe estar re triste. Pobre Pablo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mira, pero tranqui, ¿no? Hablando como... De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Los soldados se están convirtiendo, la gente que está a mi alrededor se está convirtiendo. Y dice, y la mayoría de los hermanos, ¿no? Me vinieron a visitar como para querer animarlo a él. Pero dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿ven? El gozo que había en él de seguir confiando en Dios, a pesar de que estaba preso, animaba a otros que tal vez estaban dolidos por ver a Pablo, a un hermano suyo preso, los animaba a seguir predicando. Todos ellos estaban en dolor. ¿Por qué? Porque Pablo tal vez estaría dolido, porque tal vez él prefería estar afuera predicando, pero ahí estaba. Y los hermanos estaban tristes seguramente por ver a su pastor o a su hermano, al apóstol preso. Pero por medio del gozo, todos eran animados a seguir predicando el Evangelio. Pablo predicando el Evangelio en prisión. Los hermanos afuera predicando también el Evangelio. Así funciona el gozo, hermano. Puedes decir, bueno, pero en esta enfermedad, en este problema que estoy viviendo, en este problema de mi pareja que estoy viviendo, en este problema difícil mía que estoy viviendo, ¿qué puede tener de bueno esto? Hermano, tiene mucho de bueno, porque Dios se puede glorificar de una manera preciosa. Y el gozo que transmitís de seguir a Dios, incluso en ese momento difícil, anima a tus hermanos. Y Pablo lo que está queriendo que ocurra eso en la iglesia. Tengan gozo, compartan el gozo juntos, porque eso los va a fortalecer, los va a edificar. Pablo lo necesitaba, en Filipenses 2:18 lo dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Está diciendo, yo les comparto mi gozo, pero ustedes también, compártanme de su gozo. Y luego les dice a los hermanos nuevamente en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Hermanos, compartamos ese gozo en el Señor, porque eso nos edifica como iglesia. El siguiente verbo que aparece es perfeccionaos. La palabra, ya la hemos visto en otra ocasión, la palabra aquí en el original
versículo 11, estamos todavía, es la palabra catartizo, que se utilizaba generalmente para hablar acerca de buscar arreglar algo para que funcione correctamente. Catartizo es eso, agarrar algo que no está funcionando muy bien, repararlo, restaurarlo para que entonces empiece a funcionar correctamente. Por ejemplo, catartizo se usaba, por ejemplo, para cuando los pescadores tenían que agarrar una red y arreglarla, ¿no? Poner todos los puntos correctamente, porque si la red no estaba bien, no se podía pescar bien. Bueno, entonces los pescadores corregían, arreglaban los pedacitos que se habían roto y la ponían en condiciones. Ahí esa palabra es catartizo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 21. Pasado allí, dice, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que dice remendaban, aquí está catartizo, sus redes. Estaban reparando las redes, poniéndola en condiciones para poder seguir usándola. Con esto en mente, la palabra entonces, con esto en mente, la de restaurar, corregir algo para que empiece a andar bien. Entonces aquí el pasaje nuestro que no habla de perfeccionado es la palabra catartizo y habla de, entonces, colaborar unos con otros para restaurar lo que no está bien. Esta sería la idea. Que yo colabore con vos y vos colabores conmigo para que si alguien no está funcionando como tiene que funcionar, entonces por medio de la restauración que vos puedas hacer en esa persona pueda estar nuevamente bien para poder seguir funcionando como miembro dentro del cuerpo. Esa es la idea de catartizo. Es claro, hermanos, que la situación en Corinto, con muchos miembros que iban a pasar por un proceso disciplinario, iba a recurrir, iba a ser necesario que todos los hermanos participen para ayudar en la restauración de lo que estaba mal. Pablo, de hecho, si lo vimos en capítulo 13, versículo 1, vimos que Pablo no está diciendo yo voy a llegar y me voy a encargar de todo yo solo. ¿Qué dijo en capítulo 13, versículo 1? Cada situación va a ser tratada por medio de 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hermano, cuando llegue, necesito la ayuda de todos para tratar con cada asunto. Por lo tanto, para poder tratar con los hermanos, se necesita la ayuda de toda la iglesia local. Es la responsabilidad de toda la iglesia poder ayudar en restaurar al miembro que está funcionando, entre comillas, mal. Hermano, ya sea porque tal vez esa persona pecó, tal vez porque está en un proceso difícil de su vida, porque está pasando una prueba, o porque esté tal vez posiblemente por caer, hermano, se necesita el soporte del resto de los hermanos para restaurarlo, para que si ya tropezó y ya no está funcionando como tendría que estar, entonces estemos ahí listos para soportarlo, restaurarlo y que entonces empiece a funcionar bien. Pablo se lo explica de una manera bien clara a los Gálatas esto. ¿Qué le dice? Hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Catartizo, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Colaboren, ayuden a que ese miembro se pueda restaurar. Y para poder lograr eso, ¿qué hace falta? ¿Podés ayudar de esa manera, no sé, actuando livianamente? No, vos te tenés que involucrar para poder ayudar a una persona. Si alguien confesó un pecado y está luchando con ese pecado y ese pecado a causa de ese pecado no está pudiendo servir bien a Dios, ¿cómo hace para tratar con ese pecado? Necesita que esté cerca, que le ayudes, que ores con él, que le hables, que le haga un seguimiento. Te tenés que involucrar. Y hermanos, acá está esta iglesia llena de pecadores. Todos son pecadores. Desde el que le está hablando hasta el último que está allá. Entonces todo el mundo necesita algún tiempo, tal vez, que otro hermano le esté ayudando. Y siendo tanto, ¿ustedes creen que con la ayuda o con la colaboración de uno o dos hermanos se puede restaurar a todos los que están luchando con el pecado? No se puede. Por eso se necesita que cada hermano colabore. Y Pablo lo entendía y por eso le dice, perfeccionados, colaboren con la restauración de sus hermanos. Luego, dice, consolaos. Aquí el término usado para caleo es un término que se usa para muchos verbos. Puede servir para hablar de consolar,
puede servir para hablar de confortar, puede servir para hablar de exhortar, de animar, llamar, o sea, tiene un montón de significados que de acuerdo al contexto los traductores, ¿no?, le ponen una diferente traducción. Ahora, creo yo que de acuerdo al contexto, aquí la idea de paracaleo, más que de hablar de querer como de consolar, decir, bueno, pobrecito, hermano, creo que lo que está queriendo apuntar aquí paracaleo es alentaos, aliéntense a las buenas obras, aliéntense a la obediencia, esfuércense unos a otros para animarse, para alentarse a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la corrección. Creo que esa palabra es más correcta, el animarse, el alentarse. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, por ejemplo, ahí se utiliza paracaleo de esta forma. Dice, por lo cual, animaos, ahí utiliza paracaleo, unos a otros, y por medio de eso, edificaos unos a otros, así como lo sé. ¿Y cómo podían colaborar? ¿Cómo podían exhortar, animar a otros a la obediencia, a las buenas obras? Bueno, era necesario que los hermanos, los miembros que eran más maduros, acompañen al apóstol. Imagínense, ¿no? Ya se sabía que Pablo iba a llegar, Pablo había dicho, voy a tener que corregir, ¿no? Y algunos decían, uy, pero Pablo va a venir, no, pero este Pablo es re duro, ¿no? Y los hermanos maduros, ¿qué tenían que hacer? No, Pablo tiene razón, hermano, te tenés que arrepentir, no podés seguir en este pecado. Pablo tiene razón. ¿Qué dijo Pablo que fuera incorrecto? ¿Lo que dijo Pablo está en la Biblia? Sí, bueno, entonces hay que hacerle caso. ¿Me entiende? O sea, si los miembros más maduros, si los miembros en general no colaboran con el hecho de respaldar, de animar a otros a someterse, no a una persona, sino a la palabra de Dios, difícilmente podamos trabajar en la obediencia unos con otros. Los miembros tenían que animar. Los miembros que tal vez no estaban pecando en esas cosas que Pablo remarcó, tenían que animar a los que sí estaban pecando y no se arrepentieran a que se sometieran a lo que Pablo le estaba marcando, porque lo que Pablo le estaba marcando era la palabra de Dios. Evidentemente lo que Pablo decía era bíblico. Por eso por ahí la NBI lo traes un poco más por este lado. Fíjense, lo tenés ahí. 2 Corintios 13, 11 en versión NBI. Fíjense que respecto a esta palabra, NBI utiliza, hagan caso de mi exhortación, utiliza Pablo. ¿Ven? Como más la idea no tanto de consolarse, de confortarse, sino de prestar atención a la exhortación. Entonces a partir de eso creo que lo que Pablo está animando, decía a los hermanos, animen a otros a que escuchen mi exhortación, porque no lo estoy diciendo porque yo tenga ganas de volverlos locos o porque sea un santulón, sino porque a Dios no le agrada que sigan en esa vida. Entonces ustedes ayuden en eso, colaboren en esto. Hermanos, si toda la iglesia no pone énfasis en ayudar con la amonestación, si mira para otro lado, si sabés que, por ejemplo, está un hermano ayudando y vos decís, bueno, no, hombre, yo no me meto, ¿no? Decís, bueno, hermano, mira, necesitamos que ayude, que sea testigo. No, yo no tengo nada que ver. O si, por ejemplo, te enteraste, ¿no? Si viene un hermano, ¿no? El que está rebelde y no dice, no, el pastor me está diciendo que yo tengo que dejar de murmurar, que yo tengo que dejar de decir malas palabras, pero bueno, yo soy así. ¿Y vos qué tenés que hacer en ese momento? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, pero viste como el pastor, viste cómo es él. Decirle que sí, sigue haciendo tu vida. No, vos tenés que decir, mirá, tienes razón, te tenés que arrepentir. No, mirá, lo que te dice está bueno. La Biblia dice eso, hermano. Dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Tienes razón, escuchalo. Hermano, si no colaboramos, sacamos el pastor, si otro hermano, lo que sea, o sea, si todos no colaboramos dentro de ese marco, difícilmente podamos edificar la iglesia. Si no nos comprometemos con eso, si seguimos, ¿no?, diciendo, bueno, que se encargue el pastor, que se encarguen los líderes, que se encargue otro, y vos no te comprometés, si vos
Cuando escuchás algo, no ponés paño frío, no decís, no, pero no hable así, si él te dijo, porque si no colaboramos con eso, la iglesia difícilmente pueda ser edificada. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el siguiente verbo, sean de un mismo sentir. Aquí el verbo utilizado es froneo, es tener una misma mente, pensar lo mismo. Esta es la idea de froneo. Esto evidentemente no puede referirse a que todos tengan la misma mente, o sea, no está queriendo decir que todos pensemos exactamente lo mismo. No está diciendo acá que a todos nos tiene que gustar el dulce de leche, poner acá, a mí me encanta, si vos te lo perdés tu problema, pero no está hablando de eso, no está hablando de que todos tengan los mismos gustos, todos piensen exactamente lo mismo, no ese es el punto acá. Evidentemente eso es imposible porque somos diferentes y eso no tiene nada de malo. Pablo lo ha dicho una y otra vez, ¿no? Que somos diferentes los miembros, cada uno es diferente uno del otro. Aún en las cosas espirituales, no todos hacen las cosas de la misma manera porque cada uno Dios le da una gracia diferente y está bien que así sea. Lo que está apuntando acá de tener un mismo pensamiento es respecto a andar en una misma verdad. Andar en lo esencial a nuestra fe con un mismo tipo de pensamiento. O sea, cuando hablamos respecto a la verdad del Evangelio, hermano, tenemos que tener un mismo pensamiento. Tenemos que pensar, sentir de la misma manera. Y no solo sentir y pensar de la misma manera, defender todos la misma verdad cuando hablamos acerca del Evangelio. Ahí ya no hay gustos personales. Cuando hablamos del hecho de que Jesucristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día, resucitó con poder al tercer día, confirmando lo que la Escritura decía, todos decimos amén, hermano. Cuando hablamos de que solo en Cristo hay salvación, toda la iglesia tiene que decir amén. Cuando hablamos de que es por gracia, por medio de la fe, toda la iglesia tiene que decir amén. Cuando decimos que Jesucristo vino al mundo, que nació de una virgen y que Jesús es Dios, toda la iglesia tiene que decir amén. En eso no se trata de gustos personales, porque defendemos una misma verdad, hermanos. Los corintios tenían graves errores doctrinales, hermanos. ¿Se acuerdan que algunos los vimos? Ellos creían de que la salvación, o los falsos apóstoles estaban diciendo, sí, es un poco por la obra de Cristo, pero también por la obediencia a la ley. ¿Se acuerdan que vimos eso? La salvación también es por obedecer la ley. Pablo le dice, no, la letra mata. O sea, nadie se puede salvar por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque nadie la cumple completamente. Por eso se estableció el nuevo pacto, dice Pablo. Entonces, ante esa realidad ahí no hay diferentes pensamientos, ahí no puede haber diferentes sentires. Defendemos el mismo evangelio. Pablo dice, no existe otro evangelio. Hay un solo evangelio. Lamentablemente los hermanos habían prestado atención a este tipo de desviaciones y se habían alejado de la piedad, porque la mala doctrina te lleva a una piedad falsa o a una falta de piedad. En cuanto a eso, hermano, no hay lugares para diferentes pensamientos, hay un solo sentir que debe ser acorde a la palabra, porque solamente así la iglesia puede ser edificada. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6, Pablo relaciona la doctrina, la palabra de Dios con el crecimiento. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, el resultado. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Ven cómo relaciona ese? Para que tengan ese mismo sentir, tienen que tener la misma verdad, tienen que compartir la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado, su revelación segura, y no andar buscando otras revelaciones, porque tenemos todo que necesitamos la Escritura. Y por medio de eso vamos a poder unánimes a una voz glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir entonces con ser de un mismo sentir. Finalmente, el último de los verbos, vivir en paz. El último de los mandamientos, eirenivo. Así, algo así es difícil. Habla de estar unidos y en paz.
Es claro que se relaciona con lo anterior, hermanos. Si hay una misma verdad, evidentemente se puede vivir en paz los unos con los otros. Ahora la realidad, hermanos, que aún teniendo la verdad, eso no va a asegurar que siempre vivamos en paz. ¿Por qué? Y porque somos pecadores. Porque a veces teniendo la verdad no la vivimos como tendríamos que vivirla. Esto no quita que como todavía hay pecado, incluso la misma verdad, aún teniendo la verdad, a veces los creyentes tienen problemas entre ellos. Y esto es un ejemplo claro en Corinto. Ellos perseveraron en el Evangelio. Pablo recalca esto, ¿se acuerdan ustedes? En 1 Corintios 15. Él estaba seguro que la iglesia todavía perseveraba en el Evangelio. Así todos tenían un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no estaban tratando con el pecado. Tenían la verdad, pero no la vivían. Por eso necesitaban vivir en paz, usar de esa verdad y vivirla en sus vidas. Por eso se les manda a esforzarse por vivir en armonía. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Teniendo la verdad, podemos vivir en paz, pero tenemos que esforzarnos. Eso también requiere un esfuerzo personal de cada uno de nosotros, hermanos. Requiere un esfuerzo personal. Y como vimos en lo anterior, es lo mismo acá. No se puede lograr paz en la iglesia si solamente hay un grupo o algunos que buscan la paz y el resto le da lo mismo vivir en paz. No se puede. Se necesita, hermano, del aporte de todos los miembros para vivir en paz. Pablo está diciendo acá, vivan en paz. No se lo pide a uno, se los pide a todos, hermano. Ahora, hermanos, considerando entonces, Pablo dice, tengan gozo, perfeccionados, consolados, sean de un mismo sentir y vivan en paz. ¿Qué pasa cuando estas 5 cosas se consideran? El resultado está en lo que dice. ¿Qué dice luego? Si todo esto pasa, el resultado es que el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Piensen en eso, hermano. Esto es una declaración, es tremendo. O sea, la primera virtud entonces para que la iglesia pueda estar firme, para que la presencia de Dios pueda estar viviéndose nítidamente en medio de una iglesia local, se necesita entonces la edificación mutua. O sea, considerar estos mandamientos. O sea que si consideramos esos mandamientos y los vivimos, entonces el Dios de paz y amor va a estar con nosotros. O sea, la iglesia va a poder permanecer. O sea que para que la iglesia permanezca, se necesita considerar estas cosas. ¿Me escuchaste eso? Para que el pueblo de Dios tenga futuro como iglesia local, necesita considerar estas cosas. A ver, es evidente, hermano, que el Señor no abandona a ninguno de los creyentes que salva. O sea, eso lo sabemos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadida de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La salvación es segura. La salvación de cada creyente es segura hasta el fin porque Dios la proveyó. No está basada en sus méritos, no está basada en tus méritos, sino en la obra de gracia de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Tu salvación es segura. Si Dios te salvó, te va a preservar hasta el fin. Eso está claro. Pero aunque eso sea cierto, hermano, no quita la realidad de que para que cada iglesia se mantenga firme en Dios hasta el fin, para que siga creciendo y para que siga sosteniéndose en el tiempo, se hace falta, hermano, como dice nuestro texto, para que el Dios de paz y amor esté con esa iglesia, para que sea firme, es esencial que los miembros trabajen y se esfuercen en la edificación mutua, hermano. Cuando una iglesia vela por el gozo, vela por la restauración, vela por el ánimo, por la misma mente, la unidad, la paz de unos con otros, cuando entonces la presencia de Dios va a estar presente en medio de la iglesia. En cambio, como recalca el pastor MacArthur, las iglesias que carezcan de gozo, de sumisión, de verdad, de unidad,
se descubrirán carentes de la bendición divina. O sea, Dios no puede bendecir una iglesia de esa manera. Y evidentemente si esa iglesia no se arrepiente y no se vuelve a las virtudes necesarias, Dios puede dejar esa iglesia. Y lo vemos, hermano, hay ejemplos. En el libro de Apocalipsis, Dios advierte a iglesias locales. Cuando vos lees el mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Esmirna, mensaje a la iglesia de Pérgamo, está hablando de iglesias locales. Y te puedo leer dos ejemplos. Mirá, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, una de las iglesias a las que él habla y le dice, pero tengo contra ti, está hablando, si mal no me acuerdo que era la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. O sea, le está diciendo, si ustedes no se vuelven a hacer lo que tienen que hacer, van a dejar de ser iglesia local. No es que les voy a quitar la salvación, no, la salvación para los que sean creyentes que no es iglesia, Dios la va a preservar, pero como iglesia no van a seguir siendo. Esa advertencia es así, hermano. No es que Dios esté diciendo, bueno, tal vez lo va, o sea, figuradamente, no, está hablando, no, hermano, está advirtiéndole el Señor a la iglesia. A otra iglesia le dice también, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón, evidentemente está diciendo, no voy a ir a usted y lo voy a felicitar. Todavía vendré sobre ti como ladrones, va a haber problemas, como cuando un ladrón entra a una casa. Cuando un ladrón entra a una casa hay problemas. Si yo llego a ver que ustedes no cambian, va a haber problemas. Una advertencia fuerte. Ni hablar del caso de la Odisea. El Señor le dice, si no se arrepienten, los voy a vomitar de mi boca. Y en un sentido les declara también, prácticamente el Señor estaba allá fuera de la iglesia. Dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Diciendo, yo ni siquiera ya estoy con ustedes. Ustedes creen que está todo bien, pero no está bien. Hermanos, tenemos que prestar atención a estas cosas. Todo esto nos debe animar como iglesia a buscar la edificación mutua. Pero todo esto también te tiene que llamar a vos la atención de que vos no podés mirar para otro lado. De que tu servicio y tu preocupación por cumplir con estos mandamientos es tan importante como en mi vida. Dios me va a juzgar a mí por lo que hago con lo que yo hice con lo que Él me dio. Dios me va a juzgar por mi servicio. Pero Dios te va a juzgar a vos también por lo que hiciste con lo que Él te dio. Por cómo lo usaste en la iglesia local. Hermanos, en una congregación sana no existen los espectadores, los que vienen. Esto no es un cine, no es un teatro en el que vos te sentás, pagás una entrada. De hecho, no lo pagás, pero no importa. No venís acá a sentarte en un palco VIP y a ver qué es lo que otros hacen. Así no es la iglesia local. Así no funciona. No se trata de espectadores, sino de miembros que se preocupan los unos por los otros. Así lo dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12:25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿qué dice? Todos se preocupen los unos por los otros. Es algo sencillo de hacer esto de preocuparse unos por los otros. Yo creo que a veces no, hermano. Vivimos en un mundo donde cada uno está en la suya, donde cada uno vive en su propio mundo. A lo sumo hay una preocupación tal vez por el que está cerca tuyo, por el que tenés afinidad. Pero este mandamiento, hermano, nos lleva a esforzarnos por colaborar con los demás, hermano, en todo lo que podamos, incluso con los que tal vez no tienen casi afinidad. Incluso con eso, hermano. Pablo había mostrado estas virtudes en todas las iglesias donde había estado. Había dejado una huella indeleble de su servicio de amor.
En Hechos capítulo 20 dice, cuando Él les dice que ya no los va a ver más, los hermanos lo abrazan, lloran con Él. ¿Por qué? Porque había una relación, habían visto su preocupación. No era un verso de Pablo o algo que Pablo no más se creía. Realmente Él estaba involucrado en la vida de esas personas. Por eso cuando supieron de que Él no lo iban a ver más, lloraron junto con Él. Quiera Dios que al final de tu trayecto las personas puedan ver eso en vos. Reconocer que te preocupaste por ellos. Pero hay un ejemplo más grande, que es el ejemplo de Jesucristo. Él es el modelo más hermoso de quien buscaba edificar a los demás. En Marcos capítulo 9, por ejemplo, habla de que los exhortaba, ¿no?, a los discípulos cuando se estaban desviando. Dice, llegó a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿No? Escuchó que estaban, ¿no?, peleando entre ellos. Entonces le dice, ¿qué disputaban? ¿Qué hacen ellos? Mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaban, ¿no?, como peleándose, carnales. ¿Y qué estaban hablando? Claro, como tenían cola de paja, ninguno dijo nada. Pero el Señor sabía lo que había pasado. Y entonces se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Él está diciendo, no se equivoquen en lo que piensen. No se dejen llevar por el pensamiento del mundo. Para el mundo el más importante es el que ocupa el puesto más grande. Pero en mi reino las cosas son diferentes. El que quiere ser más grande tiene que ser el mayor servidor de todos. Como yo, que soy el Dios, vine a servirle. Pero también, así como los tenía que exhortar y corregirlos, también los cuidaba, hermano. Allí en el huerto, cuando van a aprender al Señor, Jesús le dice, respondió Jesús en Juan 18, dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. El Señor no permitió que se llevaran preso a ninguno de sus discípulos, sino que Él los cuidó, los guardó. Todavía no era el tiempo de ellos, sino solamente el tiempo de Él. Les ofreció paz a sus discípulos cuando estaban turbados en Juan capítulo 14. Ellos estaban turbados, sabían de que Él se iba a ir y esto les generó como preocupación, como temor. Y entonces le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Estén tranquilos, estén en paz. Quédense tranquilos. Incluso, Él mostró el cuidado en ellos, incluso con los discípulos que le fallaron. En el final, en el capítulo 21 de Juan, tenemos una charla pendiente que tenía Pedro con Jesús. Él había fallado y había llorado amargamente. El Señor le había dicho, me vas a negar. Y Pedro dice, acá te voy a negar, yo te voy a seguir. Y el Señor dice, me vas a negar un montón de veces. Y para que vea que esto va a pasar, va a cantar el gallo también. Y pasó todo como el Señor dijo. Y Pedro sabía que no estaba bien la cosa y tenía que charlar con el Señor. Pero Pedro, como muchas veces nosotros, nuestro orgullo, no tomamos la iniciativa, el Señor toma la iniciativa y Él toma la charla. A pesar de que Él había sido el que le había lastimado, que le había fallado, Él toma la charla y le dice 3 veces, aquí la última vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que, aunque te fallé, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas ya cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, el Señor le dice, seguime. Es interesante, la otra vez escuchaba al pastor MacArthur hablando de esto y me pareció genial. Tal vez uno dice, le está diciendo de cómo iba a morir, ¿no? Pedro, es la peor noticia, ¿no? ¿Sabes? Bueno, vas a morir así, vas a morir
recontra destruido, ¿no? Y decía, uff, la peor noticia. Y el pastor MacArthur decía, esta es la mejor noticia que Pedro recibió, ¿no? Y algunos miramos, ¿cómo va a ser la mejor noticia? Está diciendo que va a morir. Para Pedro fue la mejor noticia. ¿Saben por qué? Porque Pedro, con esto el Señor le declara y le avisa, así como el Señor le dijo en su momento, me vas a fallar y me vas a negar, aquí el Señor estaba diciendo, ya no me vas a fallar más. Ya no me vas a negar más. Vas a dar tu vida por mí. Para Pedro fue la mejor noticia que podía escuchar. Saber de que ya no iba a volver a fallarle a su Señor. Y así era el Señor con lo suyo. Cuando te cuesta, hermano, edificar a otros, mira a Cristo, por favor. Mira a Cristo. Recordad siempre esto, hermano. Dios te ha dado al menos un don espiritual y su voluntad es que lo uses para edificar a los demás. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, versión Biblia de las Américas, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para edificarnos. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás edificando a otros con lo que Dios te dio? ¿Estás cumpliendo estos mandamientos? ¿Ves qué importante que es hacerlo? Avanzamos. Para que la iglesia también se mantenga firme, se necesita del afecto mutuo. Versículo 12 dice, un mandamiento más. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Aquí también el verbo es tan imperativo, es tan importante de cumplir igual que los otros. ¿Y de qué se trata? A veces uno dice, ¿qué es esto? Saludaos con ósculo santo. Bueno, se trata de una manera especial de saludar. Se podría traducir la palabra ósculo como beso. Salúdense unos a otros con beso santo. ¿Qué es esto de beso santo? Bueno, en aquellas épocas, en la antigüedad, era muy común esto del beso santo, saludarse con beso santo. Ya miren, en 2 Samuel capítulo 15, versículo 5, Absalón saludaba de esta manera. Fíjense, dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Esto era saludarse con ósculo santo. Llegaba una persona y lo agarraba así, no lo abrazaba fuerte y le daba un beso en la mejilla. A lo mejor estilo argentino, ¿no? Al otro lado le asusta. En otros países te miran raro si saludas así, ¿no? Pero ahí se saludaba así. En Lucas capítulo 7, versículo 45, el Señor le remarca a un fariseo y le dice, ¿no me diste beso? Él esperaba el saludo con ósculo santo, era una costumbre por el medio del cual se mostraba afecto. Lo que se hacía era generalmente este tipo de saludo entre personas del mismo sexo, porque no buscaba que sea algo sensual, sino que era un abrazo en hombres por un lado, mujeres por otro, pero que se mostraba el afecto. ¿Está bien? Consistía entonces en esto, en un abrazo, en un beso, y por medio de esto se mostraba un afecto especial por aquel a quien nos saludaba. La iglesia lo adopta como una forma habitual de saludarse allí en el comienzo de la iglesia. En Romanos 16 se habla de saludarse con ósculo santo. ¿Por qué? Porque era algo común, era como un saludo especial de la iglesia, tener esto de abrazar, ¿no? Y meterle un beso al hermano, ¿no? Y uno dice, medio raro, pero era una forma común que tenían de saludarse y de mostrar afecto, hermano. Un comentarista dice respecto a este saludo, un ósculo santo representa algo más que un uso social. Es una señal de comunión entre personas de contextos sociales, nacionalidades y razas mezcladas que estaban unidos como una nueva familia en Cristo. Ya que no importaba si uno era rico, si el otro era pobre, si uno venía con la ropita que uno tenía y el otro venía con ropa de marca, te saludaba igual. No importaba si uno era judío y el otro era gentil. No importaba si uno era viejito y el otro era jovencito. Había un afecto por la otra persona y se demostraba por medio de este saludo con ósculo santo. ¿A qué apunta este mandamiento? ¿Por qué era tan importante saludarse así? Bueno, creo que la respuesta es que hacía falta una demostración explícita de afecto mutuo. ¿Cómo mostraba ese afecto mutuo? Bueno, saludándose con ósculo santo. En aquel momento era eso. Saludarse así, llegar, qué bueno verte, hermano, ¿cómo estás?
Lo que está Pablo remarcando acá, que no solo era importante entonces la edificación mutua, sino también la demostración de afecto mutuo. Que ambas cosas son necesarias. De hecho, hermano, esto de demostrar el afecto fraternal, el afecto con otro hermano, es algo propio de todos los creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 10 habla de esto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 habla sobre el afecto fraternal, amando fraternalmente. Y entonces, hermano, no solo que es importante, es otra de las virtudes necesarias. Así como para que una iglesia se mantenga firme necesita de la edificación mutua, necesita del afecto mutuo también. Dice, bueno, pero tan pesado, ¿no? Algunos, ¿no? Los que son medio así, como medio chúcaros, ¿no? Como decimos que no quieren saludar, ¿no? Traeme una paso de los toros, porque no, ¿viste? Cortala, ¿no? Cortala con tanta dulzura. Como que les cuesta, pero es parte también de la iglesia local el mostrar afecto, hermano. Sin afecto mutuo entre los creyentes es muy difícil que una congregación pueda sostenerse sólidamente. Imagínense, hermano, el ejemplo de los corintios. ¿Ustedes se acuerdan? Divisiones, murmuraciones, peleas, ira, contienda. Para esa gente hacía falta la edificación mutua, se tenían que corregir, se tenían que animar, tenían que estar exhortándose, pero también hacía falta el afecto, hermano. También hacía falta el afecto. Tenían que dejar de lado el resentimiento y ser afectuosos, porque a veces con toda la lucha con el pecado queda resentimiento por cosas que se dijeron, por haberse tal vez tratado mal uno con otro. ¿Y cómo a veces se arregla eso? A veces se arregla con un abrazo, con mostrarle afecto, con decirle, hermano, te perdono, o hermano, perdoname, o hermano, qué bueno verte bien. Eso anima un montón, hermano. Y Pablo está diciendo, no solamente en este tiempo, ahora que tengo que tratar con el pecado de algunos, sino tiene que seguir manteniéndose. Hermanos, la iglesia tiene que ser reconocida no solamente porque nos edificamos mutuamente, sino porque mostramos afecto unos con otros mutuamente. Porque nos importa edificar al otro, pero también nos importa dar afecto a los demás. Siempre va a haber tensión, hermanos, en las relaciones. Y aunque a veces no desees hacerlo, no vamos a lastimar. Y vas a tener que a veces pedir perdón o perdonar. Y el afecto mutuo te va a llevar a cuidar de tus relaciones dentro del cuerpo. Por eso hay que abundar en el afecto fraternal. En 1 Tesalonicenses, Pablo le pide, abunden más en eso. Lo necesitan para seguir creciendo. Sigan creciendo en el afecto mutuo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tienen que vivir de esta manera. Ahora, ese mismo tipo de afecto fraternal entre los hermanos es el mismo afecto que también mostraban los hermanos que estaban con Pablo. Fíjense en el versículo 13. Todos los santos os saludan. Posiblemente Pablo estaba con Macedonio, con algunos de los filipenses. Bueno, ellos también le dicen, los hermanos también le mandan saludos. Seguramente que los filipenses no iban a acompañar a Pablo. Todos sabemos que eran pobres, así que no creo que tengan plata para pasaje, entonces no lo iban a ir a ver. Pero ellos también los querían y le demostraban su afecto, ¿no? Como que al final de la carta, ¿viste cuando a veces manda un WhatsApp y se te mete a uno, decile qué cosa? Bueno, no, parece que ellos también diciendo, no, Pablo, decile que nosotros también lo amamos. Hermanazo, un abrazo, ¿no? Y Pablo no podía poner todo eso. Entonces Pablo pone todos los santos saludan, ¿no? Tenía que ser algo formal. Pero ellos quieren mostrar, hermano, que le tenían cariño. Tal vez por personas que no conocían personalmente, pero que llevaban en su corazón. Sabemos, por lo que hemos visto, que los filipenses tenían un corazón grande. Así como eran bastante pobretones, pero les sobraba cariño, les sobraba amor por las personas y lo mostraban. Hermanos, el afecto mutuo, entonces, por lo que vemos acá, no se limita solo con la iglesia donde vos asistís, sino con todos los hermanos que tenés.
Tenés que mostrar afecto mutuo con otros hermanos de otras congregaciones también. Incluso mostrar afecto mutuo con aquellos hermanos que tal vez en las doctrinas que no son esenciales no comparten lo mismo. También tenés que mostrar afecto. ¿Me entendés? Tal vez no, sabés que son creyentes, pero tal vez en las doctrinas que no son esenciales, tal vez no todas piensen igual que vos. También tenés que mostrarle afecto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El apóstol también concluye con un saludo, lleno de afecto fraternal, ¿no? Él también saluda y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es tremendo, no podíamos hacer 5 sermones de este saludo de Pablo, porque es tremendo lo que él dice acá. No lo vamos a hacer para no hacer un sermón temático, pero aquí tenemos una de las declaraciones preciosas de la Biblia hablando sobre la Trinidad. Es hermoso. Pero principalmente vamos a resaltar 2 elementos importantes. Primero, él está bendiciendo a los hermanos, ¿no? Saludando afectuosamente. Y para bendecir a los hermanos, lo primero que se resalta en su saludo, ¿qué es? ¿De quién está hablando él en su saludo? De Dios. Lo primero que se resalta en este saludo, ¿qué es? Dios. Un solo Dios que adoramos, pero que evidentemente existe eternamente en 3 personas coiguales y coeternas. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios en 3 personas. Es este Dios al cual cada creyente sirve, obedece y alaba. Por lo que entonces, hermano, al querer bendecirlo a los hermanos, mostrarles su afecto, Pablo pensó en qué palabras preciosas podemos decir, ¿no? A veces nosotros nos saludamos, ¿no? Y mandamos mensajes, ¿no? Un montón de cosas, que te extraño, que no ponemos el saludo así. Pablo dice, ¿qué puedo poner para bendecir a mi hermano? ¿Qué puedo decirle más precioso que pueda mencionar mi saludo? Dios. No hay más nada hermoso que pueda decirle que hablarles de Dios. Porque no hay nada más hermoso que Él. Por eso Pablo los bendice con lo más precioso que puede decirle y habla acerca del trino Dios. Eso es lo primero que podemos ver en este saludo. Pero también, hermanos, podemos ver en este saludo elementos preciosos de cada una de las personas de la Trinidad, que evidentemente ilustra verdades del Evangelio. Primero que habla de la gracia del Señor Jesús, la gracia de Cristo en venir al mundo a dar su vida por los pecadores. Esa gracia se mostró. El amor de Dios, que, como dice Juan 3:16, que dice, tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para poder redimir a los pecadores. La comunión del Espíritu Santo que habita en cada uno de los pecadores que Dios salva y que obviamente es un sello seguro para el día de la redención. Esa comunión del Espíritu Santo que tienen cada uno de los redimidos. Tenemos la obra entonces de Jesús, de Dios Hijo, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando Él quiere bendecir, ¿de qué habló primeramente lo más precioso que podía hablar? Acerca de Dios. ¿Y de qué más podía hablarles entonces en su saludo? Del Evangelio. ¿Qué otra cosa Pablo podía hablar en su saludo? Hablar de Dios y hablar y bendecirlos con el Evangelio de salvación. Hermano, cuando hay esta clase de afecto mutuo dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, es cuando entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como dice aquí, están con todos los creyentes. Cuando hay esta clase de afecto fraternal es cuando entonces Dios está en medio de los creyentes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan Salmo 133 que dice? Cuando los hermanos están juntos, están en armonía, están compartiendo, entonces ¿qué hace Dios? Allí envía Jehová bendición. Dios bendice cuando los hermanos están juntos, están en armonía, están mostrando afecto unos por otros, hermanos. El saludo termina con un amén, que es una expresión que se usaba para hablar de un deseo personal. Pablo está diciendo que así sea hoy y siempre entre cada uno
de ustedes, entre cada uno de los creyentes. Pablo deseaba que los hermanos se mantuvieran en afecto mutuo, considerando a Dios y al Evangelio para siempre. Mi pregunta es, ¿estás teniendo este tipo de afecto fraternal con las personas? Si alguien tuviera que hablar de vos, ¿puede marcar como una de tus cualidades el que sos afectuoso? ¿El que mostrás afecto? ¿Realmente sos afectuoso con otro creyente? ¿Realmente las personas dicen, ¿sabés que me voy contento? El hermano me dio un saludo, me dijo que está orando por mí. Me mostró afecto. ¿Mostrás afecto por los demás? En conclusión, entonces, hermano, para que como iglesia podamos mantenernos firmes en Dios, se necesitan entonces ambas virtudes, la edificación y el afecto de unos a otros. Sin eso, hermano, ninguna iglesia va a poder sostenerse con firmeza. Entonces, tu responsabilidad como el resto de los miembros es vivir de esa manera. Porque entonces, como un solo cuerpo, vamos a glorificar todos junto al Señor. Mi pregunta finalmente es, ¿estás dispuesto a vivir hasta el final de tus días con estas virtudes? Hoy, como el día que definiste ser miembro de esta iglesia, ¿asumís nuevamente el compromiso de edificar a tus hermanos, de ayudarlos en su crecimiento, de dar tu vida por ellos? Finalmente, hermanos, en este saludo hay un llamado para los que están todavía viviendo sus pecados. La gracia de Cristo de la que te hablo se demostró en morir en la cruz, cargando con la condenación que merecíamos nosotros. El amor de Dios se mostró en que el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la comunión del Espíritu Santo se va a mostrar en tu vida cuando Dios te salva, porque dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero ¿sabes una cosa? Si todavía no sos salvo, si todavía no estás en Cristo, no podés esperar estas bendiciones, sino que tenés que comprender que si todavía estás sin Cristo, tu condición es que la ira de Dios está sobre vos. Juan 3:36 asegura eso. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, si hoy abandonás este mundo, tu destino es el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es que te animo a que hoy mismo te vuelvas a Cristo de corazón. Que confíes solo en Él para salvación. Que le dé la espalda a tu vida de pecado y que corras a Jesús, por favor. Porque lo que vos necesitas es el perdón. Y eso no te lo puedo dar yo, no te lo puede dar ninguna iglesia, no te lo puede dar ninguna religión. Solo Cristo puede otorgarte el perdón. Vení hoy a Cristo. No esperes más.